Welcome to my channel. Era Nochebuena y hacía menos 15 grados centígrados afuera. Mi hija acababa de cerrar la puerta con llave, dejándome la nevada, acusándome de haberla faltado el respeto a ella y a mi yerno durante la cena. Mis manos temblaban contra la madera helada mientras golpeaba suavemente, rogando que me dejaran entrar. A través de la ventana del comedor podía verlos claramente. Luciana y Gustavo levantaban sus copas de vino, riendo como si esto fuera una broma. Como si yo no me estuviera congelando a pocos metros de ellos. Mis labios comenzaban a ponerse morados y cada respiración me quemaba la garganta como si inhalara vidrio. El frío atravesaba mi suéter delgado, ese que usaba durante la cena de Navidad. No me habían dado tiempo de tomar mi abrigo. No les importó. Solo querían verme sufrir. Mis piernas comenzaron a fallarme. Me aferré al poste de la entrada, sintiendo como la nieve se acumulaba sobre mis hombros, en mi cabello, convirtiéndome lentamente en una estatua de hielo. Soy Lidia Saucedo. Tengo 69 años. Y mi propia hija me está dejando morir en la puerta de su casa. La cena había empezado bien. O eso creí. Preparé el pavó como a Luciana le gusta, decoré la mesa, envolví los regalos para mi nieta Ángela con mis propias manos temblorosas. Hice todo lo que se esperaba de mí. Todo lo que siempre hago. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente para ellos. Todo se derrumbó cuando Gustavo me gritó. Por nada. Por absolutamente nada. Le pasé la sal antes de que la pidiera. Eso fue todo. Un gesto de cortesía que él interpretó como una ofensa imperdonable. Se levantó de la mesa como un animal enfurecido, con las venas del cuello hinchadas, y comenzó a insultarme. Me llamó entrometida, controladora, vieja que no sabe su lugar. Y Luciana no lo detuvo. Mi propia hija, la niña que crié sola después de que su padre muriera, se quedó sentada mirando su plato. Cuando finalmente habló, fue para ponerse de su lado. Para decirme que yo siempre arruino todo, que soy una malagradecida, que después de todo lo que ellos han hecho por mí, todavía me atrevo a causar problemas. Intenté defenderme. Por primera vez en 5 años, alcé la voz. Les dije que merecía respeto. Que era su madre, no su sirvienta. Que estaba cansada de ser tratada como si fuera invisible, como si no valiera nada. Esas palabras fueron mi sentencia. Gustavo agarró mi brazo con tanta fuerza que supe que quedaría marcado. Me arrastró por el pasillo mientras Luciana gritaba que yo les había faltado el respeto en su propia casa. Su casa. ¿Cómo dolieron esas palabras? La casa que yo ayudé a comprar sin que ellos lo supieran. La casa cuyos documentos legales jamás revisaron con atención. Me empujaron hacia la puerta como si fuera basura. Escuché el seguro deslizarse. El clic definitivo que me dejó en el infierno blanco de la Nochebuena. Alcancé a ver el rostro de mi nieta Ángela en la escalera del segundo piso. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la boca abierta en un grito silencioso. Pero Luciana la jaló del brazo y la obligó a subir a su habitación. No sé cuánto tiempo pasé allí afuera. Mis pies ya no lo sentía. Mis dedos estaban rígidos, congelados en posiciones extrañas. Intenté tocar la puerta otra vez, pero mis nudillos apenas producían sonido contra la madera. Nadie vendría a salvarme. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Esta era su forma de enseñarme una lección. De quebrarme por completo. De recordarme que yo no era nada sin ellos. Que debía estar agradecida por las migajas de dignidad que me permitían conservar. Caí de rodillas sobre la nieve acumulada. El frío ya no dolía tanto. Eso era malo. Muy malo. Recordé haber leído en algún lado que cuando dejas de sentir frío, significa que tu cuerpo está rindiéndose. Que la hipotermia está ganando. Que te estás muriendo. Cerré los ojos y pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta este momento. En cómo permití que Luciana me convenciera de vender mi casa hace 5 años. Ella había llegado con lágrimas en los ojos, diciéndome que me necesitaba cerca, que Ángela necesitaba a su abuela, que seríamos una familia de verdad. Qué ingenua fui al creerle. Desde el primer mes me convirtieron en su sirvienta no remunerada. En la niñera de Ángela sin derecho a opinar sobre su crianza. En el chivo expiatorio de todos sus problemas matrimoniales y financieros. Y yo lo permití. Porque tenía miedo de la soledad.
porque quería creer que mi hija todavía me amaba en algún rincón de su corazón. Pero esta noche me demostraron la verdad. No soy su madre. Soy su carga. Su estorbo. Algo de lo que desearían poder deshacerse sin consecuencias legales. Estaba por rendirme, por dejarme llevar por el sueño helado que prometía paz, cuando escuché el sonido de un motor potente. Abrí los ojos con dificultad. Mis pestañas estaban cubiertas de escarcha que crujía con cada parpadeo. A través de la neblina de mi visión borrosa, vi como una limusina negra y elegante se detenía frente a la casa. No era un auto común. Era uno de esos vehículos que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una década. Largo, brillante, imponente, completamente fuera de lugar en nuestro vecindario de clase media. La puerta trasera se abrió con un movimiento suave y silencioso. Una mujer salió. Llevaba un abrigo largo de lana color camel que le llegaba casi hasta los tobillos, botas de cuero genuino hasta la rodilla, guantes de piel. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado en ondas suaves a pesar del viento helado que azotaba la calle. Caminó hacia mí con pasos decididos y seguros, como alguien acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cuando la luz amarillenta del poste iluminó su rostro, mi corazón se detuvo por completo. Hilda. Mi hermana Hilda. Pero eso era imposible. Completamente imposible. Hilda había muerto hace 8 años en un terrible accidente automovilístico en alguna carretera de Europa. Yo había volado hasta allá. Había identificado sus pertenencias. Había asistido a su funeral. Había llorado sobre un ataúd cerrado porque el accidente había sido tan devastador que no pudieron reconstruir su cuerpo para un velorio abierto. Sin embargo, allí estaba. Tan real como el frío que me estaba matando. Tan viva como yo intentaba seguir estando. Se arrodilló frente a mí en la nieve y sus ojos, esos ojos color café que conocía desde que éramos niñas compartiendo secretos bajo las sábanas, se llenaron de una mezcla de furia pura y dolor devastador. Lidia, susurró mi nombre como si fuera una oración sagrada. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero había algo nuevo en ella. Algo duro. Algo peligroso. Con movimientos rápidos se quitó su abrigo costoso y me lo puso sobre los hombros. El calor residual de su cuerpo fue tan repentino y abrumador que me dolió. Mis nervios congelados despertaron de golpe, enviando oleadas de agonía por todo mi cuerpo. Detrás de ella, 2 hombres altos vestidos con trajes oscuros impecables salieron de la limusina. Uno de ellos sacó un teléfono celular y comenzó a hablar en voz baja pero urgente. El otro se acercó con una manta térmica plateada de esas que usan los paramédicos. Hilda se volvió lentamente hacia la casa. A través de la ventana iluminada todavía podían verse a Luciana y Gustavo. Ya no estaban riendo. Estaban de pie, completamente inmóviles, mirando hacia afuera con expresiones de shock absoluto. Sus bocas abiertas. Sus ojos desorbitados. Mi hermana los observó durante un largo momento que pareció extenderse por toda la eternidad. Su rostro no mostraba ninguna emoción visible, pero yo conocía esa mirada. La había visto antes, cuando éramos jóvenes y alguien intentaba lastimarnos o humillarnos. Era la mirada tranquila y calculadora de alguien que está a punto de desatar una tormenta devastadora. Levantó su mano derecha con elegancia casi casual, señaló la casa con un dedo enguantado y pronunció una sola palabra. Una palabra que resonó en el aire helado de la Nochebuena con la fuerza de una sentencia judicial inapelable. Destruyanla. No estaba hablando del edificio. Los 2 hombres de traje asintieron de inmediato, como si hubieran estado esperando exactamente esa orden. Uno de ellos ya estaba marcando una secuencia de números en su teléfono. El otro comenzó a tomar fotografías con una cámara profesional. De mí. De la nieve acumulada en mi cabello gris. De mis labios que debían estar completamente morados. De la puerta cerrada con llave detrás de mí. De la ventana donde Luciana y Gustavo nos observaban con expresiones de terror creciente. Evidencia. Estaban documentando todo como evidencia legal. Hilda me levantó con una fuerza sorprendente. O tal vez yo simplemente pesaba menos ahora, consumida por meses de desnutrición emocional y las semanas recientes de comer apenas lo suficiente para sobrevivir. Me sostuvo contra su cuerpo mientras caminábamos hacia la limusina. Mis piernas no respondían correctamente. Era como si pertenecieran a otra persona. «Estás viva»,
Logré susurrar. Mi voz sonaba ronca, rota. Las palabras me dolían al salir. Siempre lo estuve, respondió Hilda con firmeza. Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Duro como el acero. Y debí volver antes. Lidia. Debí protegerte. Perdóname por llegar casi demasiado tarde. Me ayudó a subir al asiento trasero de la limusina. El interior era más lujoso que cualquier lugar donde hubiera estado en toda mi vida. Asientos de cuero suave color crema. Luces LED tenues. Una temperatura perfectamente calibrada que me hizo temblar violentamente cuando mi cuerpo congelado comenzó a reaccionar al calor. Un tercer hombre apareció desde el asiento delantero. Este llevaba una bata médica blanca debajo de su abrigo de invierno. Abrió un maletín negro y comenzó a revisarme con movimientos rápidos y profesionales. Colocó un termómetro en mi oído. Envolvió un brazalete alrededor de mi brazo para medir mi presión arterial. Iluminó mis ojos con una pequeña linterna. Hipotermia de nivel 2, diagnosticó con voz seria. Temperatura corporal de 34 grados centígrados. Presión baja. Deshidratación. Contusiones en el brazo derecho consistentes con agarre violento. Necesita atención hospitalaria inmediata. Hilda negó con la cabeza mientras me envolvía con más mantas térmicas. No. Hospital no. Clínica privada. La de la calle 57. La que tiene mi nombre en el ala este. Llama al doctor Ramírez y dile que estoy llevando a mi hermana. Quiero la mejor habitación preparada en 15 minutos. El médico asintió y comenzó a hacer llamadas. Mientras tanto, Hilda tomó mis manos congeladas entre las suyas y comenzó a frotarlas suavemente, tratando de restaurar la circulación sin causarme más dolor del necesario. El auto arrancó con un ronroneo suave. Miré por la ventana trasera justo a tiempo para ver a Luciana salir corriendo de la casa. Iba descalza sobre la nieve, con su vestido rojo de Navidad ondeando alrededor de sus piernas. Gritaba algo que no podía escuchar a través del vidrio grueso de la limusina. Su rostro estaba retorcido en una expresión que podría haber sido miedo o furia o ambas cosas mezcladas. Gustavo apareció detrás de ella, también sin zapatos, con su camisa blanca medio desabotonada. Intentó alcanzar el auto, pero ya íbamos demasiado rápido. Lo vi tropezar y caer sobre el hielo de la acera. Los vecinos habían salido de sus casas. La señora Martínez de al lado estaba en su porche con una bata floreada, sosteniendo su teléfono celular en alto. Grabando. El señor Rodríguez había cruzado la calle corriendo con su esposa. La señora Chen del número 123 tenía su mano sobre la boca, claramente impactada por lo que estaba presenciando. Toda la cuadra había visto lo que Luciana y Gustavo me hicieron. Y ahora todos estaban viendo mi rescate espectacular. Hilda siguió mi mirada y una sonrisa pequeña y fría apareció en sus labios. Perfecta audiencia, murmuró. Mañana por la mañana toda la ciudad sabrá que dejaron a una mujer de 69 años congelándose en la puerta durante la Nochebuena. Las redes sociales son maravillosas para ese tipo de justicia pública. Quise preguntarle tantas cosas. ¿Cómo estaba viva? ¿Dónde había estado durante 8 años? ¿Por qué fingió su propia muerte? ¿Por qué apareció precisamente ahora? Pero mi boca no cooperaba. El agotamiento y el shock estaban ganando la batalla. Descansa, me dijo Hilda suavemente, apretando mi mano. Su tono se había suavizado, convirtiéndose en el de la hermana mayor protectora que recordaba de nuestra infancia. Cuando despiertes, te lo explicaré todo. Pero por ahora necesito que confíes en mí. Ya no estás sola, Lidia. Nunca vuelves a estar sola. Te lo prometo. Cerré los ojos, permitiendo que el calor y la seguridad me envolvieran. El sonido del motor era como un arrullo. Por primera vez en 5 años me sentía segura, protegida, valorada. Pero justo antes de perder completamente la conciencia, escuché a Hilda hablar con alguien por teléfono. Su voz había vuelto a ese tono de hielo puro que daba miedo. Quiero todo sobre Luciana Saucedo y Gustavo Morales, decía con precisión quirúrgica. Registros bancarios completos de los últimos 5 años. Movimientos de cuentas. Tarjetas de crédito. Deudas. Propiedades. Contratos. Llamadas telefónicas si es posible. Correos electrónicos. Todo lo que hayan hecho o dicho que pueda ser usado legalmente en su contra.
Hubo una pausa mientras la persona del otro lado respondía. Excelente. También necesito abogados. Los 3 mejores especialistas en abuso de ancianos del Estado. Y quiero un investigador privado revisando cada transacción financiera que involucre a mi hermana desde que vendió su casa. Tengo la sospecha de que van a descubrir fraude. Mucho fraude. Otra pausa más larga. No me importa si es fin de semana. No me importa si es Navidad. Esto es prioridad absoluta. Pagaré el triple de sus tarifas habituales más bonos si tengo un informe preliminar en mi escritorio antes del 26 de diciembre. Mañana comienza la guerra y pienso ganarla antes de Año Nuevo. Colgó y luego hizo otra llamada. Ángela, dijo, y su voz se suavizó completamente. Cariño, soy yo. Soy la tía Hilda. Ya sé que estás asustada, pero necesito que me escuches con mucha atención. Tu abuela está a salvo conmigo. Está bien. La estoy llevando a un lugar donde la van a cuidar adecuadamente. Debió haber silencio del otro lado mientras mi nieta procesaba que estaba hablando con alguien que se suponía estaba muerta. Sí, bebé. Soy real. Es una historia muy larga que te voy a contar pronto. Pero ahora necesito que hagas algo por mí. Necesito que te quedes en tu habitación con la puerta cerrada. No bajes sin importar lo que tus padres te digan. En unas horas voy a enviar a alguien para asegurarme de que estés bien. Y mañana, si quieres, puedes venir a ver a tu abuela. Te lo prometo. Más silencio. Podía imaginar a Ángela llorando, confundida, aterrada por todo lo que estaba sucediendo. Eres una niña muy valiente, continuó Hilda con ternura. Y quiero que sepas algo importante. Nada de lo que pasó esta noche es tu culpa. Absolutamente nada. Tu abuela te ama más que a nada en este mundo. Y yo también te amo. Pronto vamos a arreglar todo esto. Confía en mí. Colgó nuevamente y guardó su teléfono. Me di cuenta de que había estado escuchando toda la conversación en un estado semiconsciente. Mis ojos no querían abrirse, pero mis oídos seguían funcionando. ¿Sabías que Ángela existía? Susurré con dificultad. ¿Has estado en contacto con ella? Hilda acarició mi cabello con suavidad. Durante los últimos 3 años, admitió. Encontró uno de mis viejos perfiles en redes sociales. Me envió un mensaje pensando que era una cuenta memorial. Cuando le respondí, casi le da un infarto a la pobre niña. Pero mantuvimos contacto en secreto. Ella me contaba cómo te trataban. Cada insulto. Cada humillación. Cada vez que te negaban comida o te encerraban en tu habitación como si fueras una prisionera. Su voz se quebró ligeramente. He estado juntando evidencia durante 3 años, Lidia, esperando el momento correcto para actuar. Necesitaba asegurarme de tener suficiente material legal para destruirlos por completo sin que pudieran escapar. Pero esta noche fue demasiado. Cuando Ángela me envió el video de ellos dejándote afuera en el frío, supe que no podía esperar ni un segundo más. Tomé el jet privado y vine inmediatamente. Jet privado. Clínica con su nombre. Abogados y investigadores a su disposición inmediata. Esta no era la Hilda que recordaba. Mi hermana había sido exitosa, sí. Habíamos fundado juntas una pequeña empresa de contabilidad y consultoría hace décadas. Pero esto era otro nivel completamente diferente de riqueza y poder. ¿Qué te pasó, Hilda? Logré preguntar. ¿Dónde has estado? Construyendo un imperio, respondió simplemente. Para poder protegerte cuando llegara el momento. Y ese momento es ahora. Desperté en una habitación que parecía sacada de una revista de hoteles de lujo. Las paredes eran de un blanco suave con detalles en madera clara. Una ventana enorme mostraba el amanecer sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La cama donde estaba acostada era tan cómoda que por un momento pensé que seguía soñando. Sábanas de algodón egipcio. Almohadas mullidas que olían levemente a lavanda. Me tomó varios segundos recordar dónde estaba y cómo había llegado aquí. La memoria regresó como una avalancha. La cena de Navidad. El frío mortal. Hilda apareciendo como un fantasma vengador. Intenté sentarme y un dolor agudo recorrió mis músculos. Tenía una vía intravenosa conectada a mi brazo izquierdo. Un monitor cardíaco emitía pitidos suaves y constantes junto a la cama. Mis manos estaban vendadas con gasas blancas. Buenos días,
dijo una voz familiar desde el sillón junto a la ventana. Hilda estaba allí. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un suéter de cachemira color gris perla y pantalones de vestir negros. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Tenía una taza de café en una mano y una tableta electrónica en la otra. ¿Cuánto tiempo dormí?, pregunté. Mi voz sonaba menos ronca que la noche anterior, pero todavía me dolía la garganta. 14 horas, respondió Hilda dejando la tableta a un lado. Son las 10 de la mañana del 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad, hermanita! Se acercó a la cama y presionó un botón en el panel de control. La parte superior de la cama se elevó suavemente hasta que quedé en posición semi-sentada. Luego me sirvió agua de una jarra en la mesa lateral. El vaso tenía una pajilla flexible. Bebe despacio, me instruyó. El doctor Ramírez dice que estás fuera de peligro, pero todavía deshidratada. Tuviste mucha suerte, Lidia. 30 minutos más en ese frío y habríamos llegado demasiado tarde. El agua estaba fresca y deliciosa. No recordaba cuándo fue la última vez que bebí algo que supiera tan bien. En casa de Luciana y Gustavo yo tomaba agua del grifo de la cocina cuando ellos no estaban mirando. Me habían dejado claro que no debía consumir sus bebidas compradas en el supermercado. Necesito que me expliques, dije después de beber casi todo el vaso. Necesito entender qué está pasando. ¿Cómo es posible que estés viva? ¿Dónde has estado durante 8 años? Hilda asintió y se sentó en el borde de la cama. Su expresión se volvió seria, casi sombría. Hace 8 años, comenzó con voz cuidadosa, nuestra empresa estaba creciendo más rápido de lo que imaginamos. Aquella pequeña firma de contabilidad que iniciamos en los años 90 se había convertido en algo mucho más grande. Teníamos contratos con corporaciones importantes. Manejábamos inversiones por millones de dólares. Y eso nos puso en el radar de gente peligrosa. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Descubrí que uno de nuestros clientes principales estaba usando nuestra empresa para lavar dinero. Dinero del narcotráfico, Lidia. Cuando me di cuenta, reuní toda la evidencia que pude y se la entregué a las autoridades federales. Iba a testificar en un juicio que hubiera enviado a prisión a personas muy poderosas. Su rostro se endureció. Una semana antes del juicio, recibí una amenaza directa. No solo contra mí, contra ti también. Contra Luciana. Contra cualquiera que yo amara. Dijeron que si testificaba, empezarían contigo. Que te harían sufrir mientras yo miraba impotente. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la hipotermia de la noche anterior. Entonces trabajé con el FBI para fingir mi muerte, continuó Hilda. El accidente automovilístico fue real, pero yo no estaba en el auto. Usamos una conductora doble. Fue horrible y me odio por haberte hecho pasar por eso. Por haberte hecho llorar en mi funeral. Pero necesitaban creer que estaba muerta para que tú estuvieras a salvo. ¿Y dónde fuiste?, pregunté en voz baja. A Europa primero. Luego a Asia. Cambié mi nombre, mi apariencia, todo. Pero no dejé de trabajar. Usé el dinero que teníamos guardado y comencé a invertir agresivamente. Bienes raíces en mercados emergentes. Tecnología. Startups prometedoras. En 8 años convertí nuestros $2 millones en algo cercano a los 800 millones. Me quedé con la boca abierta. 800 millones de dólares. Era una cifra que ni siquiera podía conceptualizar adecuadamente. Y todo ese tiempo, continuó Hilda, mantuve tab sobre ti. No directamente al principio porque hubiera sido peligroso. Pero contrataba investigadores privados que me reportaban cada 6 meses. Supe cuando Luciana se casó con Gustavo. Supe cuando nació Ángela. Y supe cuando te convencieron de vender tu casa y mudarte con ellos. Su voz se llenó de culpa. Esa fue una señal de alarma inmediata para mí. Luciana nunca fue del tipo que cuida a otros. Siempre fue egoísta, incluso cuando era niña. Sabía que algo no estaba bien. Así que intensifiqué la vigilancia. Los investigadores me informaban que parecías estar bien al principio, pero luego empezaron a notar cambios. Perdiste peso. Dejaste de salir. Tus viejas amigas dijeron que ya no contestaba sus llamadas. Me di cuenta de que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Todo lo que había sufrido en silencio,
creyéndome sola, y resulta que Hilda había estado observando desde las sombras todo el tiempo. Cuando Ángela me contactó hace 3 años, continuó Hilda, todo cambió. Ella me contó cosas que ningún investigador podría haber descubierto. Cómo Gustavo te gritaba. Cómo Luciana te prohibía usar el teléfono. Cómo te daban las sobras de comida. Cómo te encerraban en tu habitación cuando tenían visitas porque les daba vergüenza que viera sus fiestas. Cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo le doliera físicamente. Cada vez que Ángela me enviaba un mensaje nuevo con otra historia de abuso, quería volar inmediatamente para sacarte de allí. Pero mis abogados me dijeron que necesitaba más tiempo. Que necesitaba evidencia documentada. Videos. Grabaciones. Registros financieros. Prueba legal irrefutable de lo que te estaban haciendo. Y anoche fue el punto de quiebre, dije entendiendo. Anoche sobrepasaron todos los límites, confirmó Hilda con voz de hielo. Dejarte congelándote afuera es intento de homicidio involuntario en el mejor de los casos. Abuso de ancianos con peligro de muerte en el peor. Y todo fue grabado. La señora Martínez no fue la única vecina que lo filmó. Tengo 4 ángulos diferentes de video mostrando claramente que te dejaron afuera en temperaturas letales durante más de 1 hora. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad abajo. Pero hay más, Lidia. Mucho más. Durante estos 3 años, mis investigadores han estado haciendo un trabajo extraordinario. Y lo que descubrimos va mucho más allá del abuso emocional. Se volvió hacia mí con una expresión que era mitad tristeza, mitad furia contenida. Cuando vendiste tu casa hace 5 años, recibiste $280,000, ¿correcto? Asentí. Había sido una buena venta. La casa estaba en un vecindario que se había valorizado mucho. Le diste ese dinero a Luciana para que lo pusiera en una cuenta de inversión a tu nombre, continuó Hilda. Ella te dijo que lo invertirías sabiamente, que generaría intereses, que tendrías un buen fondo para tu vejez. Te hizo firmar algunos papeles que supuestamente eran para abrir la cuenta. Sí, susurré. Luciana había sido muy convincente. Dijo que como ella trabajaba en finanzas, entendía mejor estas cosas que yo. Lidia, dijo Hilda suavemente, no hay ninguna cuenta de inversión a tu nombre. Nunca la hubo. Los papeles que firmaste transferían el dinero directamente a una cuenta conjunta de Luciana y Gustavo. Se robaron $280,000 de ti usando tu confianza y tu firma. El mundo pareció inclinarse. Me aferré a las sábanas de la cama. Pero hay más, continuó Hilda despiadadamente. También descubrí que durante los últimos 3 años han estado cobrando tu pensión de jubilación mensual. $1,400 al mes que deberían ser tuyos. Te hicieron firmar un poder notarial fraudulento que les permite acceder a tus cuentas. Han robado más de $50,000 adicionales en pagos de pensión. No podía respirar correctamente. Todo este tiempo había creído que Luciana estaba cuidando mis finanzas, que estaba siendo responsable con mi dinero, que me estaba protegiendo. Y todavía hay más, dijo Hilda con voz temblorosa de rabia. Intentaron quitarte la casa también. Aquella casa donde vives con ellos. Los documentos de propiedad estaban a tu nombre porque tú pusiste el enganche de $60,000 hace 5 años. Pero hace 6 meses intentaron transferir la escritura usando una firma falsificada. La falsificación no funcionó porque el notario público que usaron resultó ser más honesto de lo que esperaban. Reportó la irregularidad y el trámite quedó suspendido. Pero lo intentaron, Lidia. Trataron de robarte la casa por la que pagaste el enganche. Planeaban dejarte literalmente en la calle sin nada. Mi mundo se estaba desmoronando pieza por pieza. Cada revelación era como un golpe directo al estómago. La hija que yo había criado, que había amado incondicionalmente, me había estado robando sistemáticamente durante años. Y yo había sido demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado desesperada por creer que me amaba para darme cuenta. ¿Cuánto? Pregunté con voz quebrada. ¿Cuánto dinero se llevaron en total? Hilda sacó su tableta y deslizó el dedo por la pantalla. Según nuestros cálculos, entre el dinero de la venta de tu casa, la pensión robada, tus ahorros personales que vaciaron y algunos cheques que falsificaron a tu nombre, la suma total es de aproximadamente $365,000 en los últimos 5 años. Cerré los ojos con fuerza. Era una fortuna.
Todo el trabajo de mi vida. Cada centavo que había ahorrado trabajando turnos dobles como contadora durante 40 años. Todo robado por mi propia sangre. Pero aquí está lo irónico, dijo Hilda, y por primera vez detecté un toque de satisfacción en su voz. Ellos no saben algo crucial. Algo que va a cambiar todo. Me miró directamente a los ojos. Nuestra empresa, Lidia, la que fundamos juntas en 1994. Cuando fingí mi muerte, legalmente todo pasó a tu nombre. Pero lo estructuramos a través de un fideicomiso ciego muy complejo precisamente para protegerte. Tú eres la dueña del 40% de las acciones. Yo mantengo el 60% bajo otro nombre corporativo. No entendía a dónde iba con esto. Esa empresa ya no es una pequeña firma de contabilidad, continuó Hilda. Durante estos 8 años la transformé en un conglomerado de inversiones con activos en 4 continentes. Bienes raíces comerciales. Participaciones en startups tecnológicas. Fondos de inversión. El valor actual de la compañía, según la última valoración del mes pasado, es de $1.200 millones. El monitor cardíaco junto a mi cama empezó a pitar más rápido. Tu 40%, Lidia, vale $480 millones. Eres multimillonaria y ni siquiera lo sabías. La habitación pareció girar. $480 millones. Era una cantidad obscena. Imposible. Mientras yo comía sobras de la cena de Luciana y Gustavo, mientras me encerraban en una habitación pequeña y húmeda del sótano, mientras me trataban como basura, yo era dueña de casi $500 millones. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que sufriera tanto? La culpa inundó el rostro de Hilda. Porque soy una cobarde, admitió con voz rota. Porque tenía miedo de que si te lo decía, si te sacaba de esa situación demasiado pronto, Luciana y Gustavo simplemente encontrarían otra forma de manipularte. Necesitaba que ellos revelaran su verdadera naturaleza completamente. Que cometieran crímenes tan graves que no hubiera manera de que escaparan de las consecuencias legales. Se sentó nuevamente en la cama y tomó mi mano vendada con cuidado. Necesitaba construir un caso legal perfecto. Uno donde no pudieran alegar malentendidos o confusiones. Uno donde quedara absolutamente claro que te robaron, te abusaron y casi te matan. Y ahora lo tengo. Tengo todo lo que necesito para destruirlos completamente en una corte de justicia. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Hilda sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que finalmente tiene a su presa acorralada. Ahora, dijo con calma mortal, les enseñamos lo que significa meterse con las hermanas Saucedo. Pasé los siguientes 2 días en esa clínica privada recuperándome. El doctor Ramírez me visitaba 3 veces al día, monitoreando mi progreso. Mis manos gradualmente recuperaron el color normal. Los vendajes se volvieron menos gruesos. La vía intravenosa fue removida y pude comenzar a comer alimentos sólidos nuevamente. Hilda prácticamente vivía en el sillón de mi habitación. Trabajaba desde allí con su laptop y teléfono, coordinando lo que ella llamaba la operación de recuperación. Cada pocas horas entraba alguien nuevo. Abogados con trajes caros y portafolios de cuero. Investigadores privados con carpetas llenas de documentos. Un contador forense que parecía particularmente emocionado por lo que había descubierto en las finanzas de Luciana y Gustavo. El segundo día, en la tarde, Hilda me mostró un documento que me hizo temblar. Esto es una orden de restricción temporal, explicó. Luciana y Gustavo no pueden acercarse a menos de 100 metros de ti. No pueden llamarte, enviarte mensajes, ni contactarte de ninguna forma. Si lo intentan, van directamente a la cárcel. ¿Y Ángela?, pregunté inmediatamente. Mi nieta era lo único que me importaba en todo este desastre. Ángela está bajo protección temporal de servicios sociales, respondió Hilda suavemente. No porque esté en peligro físico inmediato, sino porque necesitábamos asegurarnos de que Luciana no la usara como rehén emocional contra ti. Está quedándose con una familia de acogida certificada que ha sido completamente verificada. Y he estado en contacto constante con ella. Viene a verte mañana. Sentí un nudo en la garganta. Mañana vería a mi Ángela. La única persona en esa familia que realmente me amó. También presentamos cargos criminales formales esta mañana, continuó Hilda revisando su tableta.
fraude financiero, abuso de ancianos con peligro de muerte, falsificación de documentos, apropiación indebida, robo agravado. La lista es larga. El fiscal del distrito está muy interesado en el caso, especialmente después de que ciertos videos se volvieron virales en redes sociales. Videos. Repetí. Hilda giró la tableta hacia mí. La pantalla mostraba un video con más de 3 millones de vistas. Era yo, congelándome en la puerta de la casa mientras Luciana y Gustavo reían adentro. El título decía: hija deja a su madre de 69 años muriendo de frío en Nochebuena. Los comentarios eran brutales. Miles de personas exigiendo justicia, pidiendo que Luciana y Gustavo fueran arrestados, compartiendo historias similares de abuso familiar. La señora Martínez lo subió a su cuenta de Facebook, explicó Hilda. Desde allí se propagó como fuego. Ahora Luciana y Gustavo son las personas más odiadas de la ciudad. No pueden ir al supermercado sin que la gente los señale y los insulte. Gustavo perdió su trabajo ayer. Su empleador dijo que no podían tener asociado a alguien con esa reputación pública. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al escuchar eso. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, sentía un dolor profundo. Esto era mi hija. La bebé que había cargado en mis brazos. La niña cuyos mocos limpié y cuyas lágrimas sequé. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Sé que duele, dijo Hilda leyendo mi expresión. Sé que parte de ti todavía la ama. Pero Lidia, tienes que entender algo importante. La Luciana que tú criaste, esa niña dulce que recordabas, se fue hace mucho tiempo. Gustavo la cambió. O tal vez él simplemente sacó lo peor que ya estaba dentro de ella. No lo sé. Pero la mujer que te encerró afuera en menos 15 grados no merece tu compasión. Tiene razón, dije en voz baja. Lo sé. Pero sigue doliendo. Claro que duele, respondió Hilda con gentileza. Eres humana. Eres madre. Pero el dolor no significa que debas perdonar lo imperdonable. Puedes llorar por la hija que perdiste mientras castigas a la mujer en la que se convirtió. El tercer día me dieron de alta médica. Hilda había preparado todo para mi siguiente paso. No volvería a la casa de Luciana. Nunca más pondría un pie en ese lugar que me había convertido en prisión. En cambio, fuimos a un hotel. No un hotel común. Una suite presidencial en el edificio más lujoso de la ciudad. Tenía 3 habitaciones, una sala de estar enorme, una cocina completa que probablemente nunca usaríamos porque había servicio de habitación las 24 horas, y un balcón con vista a toda la ciudad. Esto es demasiado, dije mirando alrededor con asombro. Esto es lo mínimo que mereces, corrigió Hilda. Y es temporal. Estoy buscando casas para nosotras. Algo grande. Cómodo. Seguro. Con espacio suficiente para ti, para mí y para Ángela si decide vivir con nosotras. Ángela, repetí sintiendo como mi corazón se aceleraba. Viene hoy, ¿verdad? Hilda miró su reloj. En 2 horas. Está muy ansiosa por verte. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me duché apropiadamente por primera vez en días, usando los productos de baño de lujo del hotel que olían a flores caras. Hilda había comprado ropa nueva para mí. Nada demasiado elegante, solo ropa cómoda y de buena calidad que me quedaba bien. Me sorprendió darme cuenta de que había olvidado cómo se sentía usar ropa que realmente era mía, comprada para mí, no las obras de Luciana que ya no quería. Cuando tocaron a la puerta de la suite, casi corrí a abrir. Allí estaba Ángela, mi nieta. Tenía 16 años, pero en ese momento se veía como una niña pequeña. Sus ojos cafés, tan parecidos a los míos, estaban rojos e hinchados de llorar. Abuela, susurró. Y entonces se lanzó a mis brazos. La abracé con tanta fuerza que temí lastimarla. Pero ella me abrazó de vuelta con la misma intensidad, como si tuviera miedo de que desapareciera si me soltaba. Lloró contra mi hombro y yo lloré contra su cabello. Todas las emociones contenidas de los últimos días salieron en ese abrazo. El miedo, el alivio, el amor, la tristeza por todo lo que habíamos perdido. Pensé que te habías muerto, sollozó Ángela. Cuando te vi en la nieve, pensé que te habían matado. Le envié el video a la tía Hilda y luego me quedé en mi habitación rezando para que llegaras a tiempo. Llegó a tiempo, susurré contra su cabello.
Me salvó. Y tú me salvaste también al contactarla. Nos quedamos así durante varios minutos. Hilda se mantuvo discretamente al margen, dándonos espacio. Finalmente, cuando nuestras lágrimas se secaron un poco, nos sentamos en el sofá grande de la sala. Ángela no soltaba mi mano, como si necesitara el contacto físico constante para creer que esto era real. ¿Cómo estás?, le pregunté examinando su rostro. ¿Te están tratando bien donde te quedas? Ángela asintió. La familia Gómez es muy amable. Tienen una hija de mi edad que me prestó ropa y libros. Pero no es mi hogar. Quiero estar contigo, abuela. Quiero estar donde tú estés. Y lo estarás, intervino Hilda con firmeza. Estamos trabajando en los arreglos legales. Lidia va a solicitar custodia completa de ti. Dado tu edad y las circunstancias, el juez definitivamente tomará en cuenta tu opinión sobre dónde quieres vivir. Quiero vivir con la abuela, dijo Ángela inmediatamente. No quiero volver con mamá y papá nunca más. No después de lo que hicieron. Su voz se quebró de nuevo. Los odio, susurró. Sé que no debería decir eso, pero los odio. He visto cómo te trataban durante años. Cómo te hablaban como si no fueras nada. Cómo te daban las sobras de comida y te obligaban a comer en la cocina sola porque papá decía que arruinaba su apetito. Cómo mamá te gritaba por cualquier cosa. Cómo te encerraban en el sótano cuando tenían visitas. Las lágrimas corrían por sus mejillas otra vez. Traté de defenderla tantas veces, abuela. Pero cuando lo hacía, mamá me castigaba. Me quitaba el teléfono. Me prohibía ver a mis amigas. Una vez intenté llamar a la policía y papá me encontró marcando. Me quitó el teléfono y lo destruyó frente a mí. Dijo que si volvía a intentar algo así, te harían cosas peores. Mi corazón se partió escuchando esto. Ángela había estado sufriendo tanto como yo, atrapada en esa casa tóxica, viendo el abuso pero sin poder hacer nada para detenerlo. No es tu culpa, le dije firmemente, tomando su rostro entre mis manos. Nada de esto es tu culpa, mi amor. Eres solo una niña. No era tu responsabilidad protegerme. Esa era responsabilidad de los adultos, y ellos fallaron terriblemente. Pero me sentía tan impotente, lloró Ángela. Te veía sufrir todos los días y no podía hacer nada. Hasta que encontré la cuenta de redes sociales de la tía Hilda. Al principio pensé que era una cuenta memorial, ya saben, de esas que la gente mantiene después de que alguien muere. Pero cuando le escribí, me respondió. Me dijo que estaba viva, pero que era un secreto. Que necesitaba que yo fuera sus ojos y oídos dentro de la casa. Ángela miró a Hilda con gratitud. Me hizo sentir que finalmente podía hacer algo. Cada vez que algo malo pasaba, se lo contaba. Tomaba fotos cuando podía. Grababa conversaciones en secreto. Junté evidencia durante 3 años. Y la noche de Navidad, cuando vi lo que te hicieron, supe que tenía que enviar ese video inmediatamente. Aunque mamá me castigara después. Aunque me odiaran. No me importaba. Solo quería que te salvaras. Eres increíblemente valiente, dijo Hilda acercándose y sentándose al otro lado de Ángela. Lo que hiciste requirió mucho coraje. Y gracias a ti, tenemos suficiente evidencia para asegurar que tu mamá y tu papá enfrenten consecuencias reales por lo que hicieron. ¿Qué va a pasar con ellos?, preguntó Ángela en voz baja. Van a ir a la cárcel. Hilda intercambió una mirada conmigo antes de responder. Eso depende de muchos factores. Los cargos criminales son muy serios. Fraude, abuso de ancianos, intento de homicidio involuntario. Podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión si son encontrados culpables en todos los cargos. Pero también existe la posibilidad de que acepten un acuerdo con la fiscalía. Libertad condicional, servicios comunitarios, restitución financiera. Hizo una pausa. Sin embargo, independientemente de lo que pase criminalmente, civilmente van a perder todo. La casa será devuelta legalmente a Lidia. Tendrán que devolver cada centavo que robaron más intereses y penalidades. Sus reputaciones están destruidas. Gustavo ya perdió su trabajo y Luciana probablemente perderá el suyo también cuando su empleador se entere de los cargos criminales. Van a pasar años, tal vez décadas, reconstruyendo sus vidas desde cero. Bien, dijo Ángela con una dureza que no era propia de su edad. Se lo merecen.
Se merecen todo lo malo que les pase. No te culpo por sentirte así, le dije suavemente. Pero quiero que entiendas algo importante. Ángela. La venganza puede sentirse bien en el momento, pero a la larga solo te envenena el corazón. Lo que estamos haciendo no es venganza. Es justicia. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó mirándome con esos ojos que me recordaban tanto a mí misma cuando era joven. La venganza busca hacer daño porque nos hicieron daño. La justicia busca restaurar el equilibrio y proteger a otros de sufrir lo mismo. Lo que tu mamá y tu papá hicieron estuvo mal. Necesitan enfrentar consecuencias no porque yo quiera verlos sufrir, sino porque así es como funciona una sociedad civilizada. Las acciones tienen consecuencias. Y espero que esas consecuencias les enseñen a ser mejores personas. Ángela procesó esto durante un momento. No sé si puedo ser tan generosa como tú, abuela. Todavía estoy muy enojada. Está bien estar enojada, le aseguré. El enojo es una emoción válida. Solo no dejes que se convierta en lo único que sientes. No dejes que te consuma. Pasamos el resto de la tarde juntas. Ordenamos comida del servicio de habitación, cantidades obscenas de comida que Ángela y yo devoramos con el hambre de quienes han estado sobreviviendo con lo mínimo durante demasiado tiempo. Hilda sonreía viéndonos comer, claramente complacida de vernos finalmente alimentadas apropiadamente. Ángela nos contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños de estudiar psicología en la universidad para ayudar a otras personas que sufren abuso familiar. Era tan inteligente, tan compasiva a pesar de todo lo que había vivido. Me llenaba de orgullo escucharla hablar sobre el futuro con esperanza. Cuando llegó la hora de que se fuera, ninguna quería separarse. Pero Hilda había prometido a los servicios sociales que Ángela regresaría a la casa de acogida antes de las 9 de la noche. Teníamos que respetar las reglas si queríamos que el proceso de custodia funcionara a nuestro favor. Te veré mañana, prometió Hilda mientras acompañaba a Ángela a la puerta. Y pasado mañana. Y todos los días hasta que podamos traerte a vivir con nosotras permanentemente. Después de que Ángela se fue, me quedé en el balcón mirando las luces de la ciudad. Era una noche clara y fría. El tipo de frío que hace solo unos días me habría aterrado. Pero ahora, envuelta en un abrigo cálido, con un techo sobre mi cabeza y comida en mi estómago, el frío se sentía diferente. Refrescante en lugar de mortal. Hilda salió al balcón conmigo, trayendo 2 tazas de té caliente. ¿En qué piensas?, preguntó entregándome una taza. En todo lo que perdí, respondí honestamente. Y en todo lo que estoy recuperando. Es extraño. Hace una semana creía que mi vida había terminado. Que no me quedaba nada excepto esperar la muerte en esa casa horrible. Y ahora aquí estoy. Multimillonaria. Con mi hermana que regresó de entre los muertos. Con mi nieta que me ama. Con una segunda oportunidad de vivir. La vida puede cambiar en un instante, dijo Hilda. Para bien o para mal. La pregunta es qué hacemos con esos momentos de cambio. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. ¿Cuál es el siguiente paso? Hilda tomó un sorbo de su té antes de responder. El 27 de diciembre, dentro de 2 días, Luciana y Gustavo tienen que presentarse en corte para una audiencia preliminar sobre los cargos criminales. Ese mismo día también hay una audiencia civil sobre la propiedad de la casa. Van a ser 2 golpes devastadores uno tras otro. Y después de eso, continuó Hilda, viene la parte que realmente va a dolerles. El 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, el club social donde Luciana es miembro está organizando su gala anual. Es el evento más importante del año para la gente de su círculo social. Todas las familias prominentes de la ciudad asisten. Es donde se hacen contactos de negocios, donde se establecen reputaciones, donde se solidifica el estatus social. ¿A dónde vas con esto?, pregunté aunque ya estaba empezando a entender. Luciana compró boletos para esa gala hace 6 meses. Gastó $2,000 en un vestido nuevo. Ha estado presumiendo en redes sociales sobre lo emocionada que está de asistir. Es su momento de brillar socialmente. Hilda sonrió con esa expresión depredadora que ya estaba aprendiendo a reconocer. Nosotras también vamos a asistir. Nosotras vamos a asistir, repetí procesando las implicaciones. ¿Pero cómo? Seguramente Luciana cancelará su asistencia después de todo lo que ha pasado. Hilda negó con la cabeza.
Esa es precisamente la razón por la que sé que irá. Luciana es predecible. Conozco su mentalidad porque la he estado estudiando durante años. Ella cree que si se esconde, si deja de aparecer en público, está admitiendo culpa. Está admitiendo derrota. Y Luciana antes moriría que admitir que hizo algo malo. Tomó otro sorbo de té. Va a ir a esa gala con la cabeza en alto, fingiendo que todo está bien. Fingiendo que los videos virales son malentendidos. Que los cargos criminales son exageraciones. Que ella es la víctima de una campaña de difamación. Va a sonreír y a reír y a actuar como si nada estuviera pasando. Porque esa es su única jugada restante. Mantener las apariencias. Y nosotras vamos a estar allí para destruir esas apariencias, dije entendiendo el plan. Exactamente. Hilda dejó su taza en la barandilla del balcón. He comprado una mesa completa para 10 personas. Tú y yo estaremos allí. Ángela también si el juez aprueba una excepción temporal. Mis abogados principales. El contador forense que descubrió el fraude. Y 2 invitados especiales que todavía estoy coordinando. ¿Quiénes? Ya lo verás, dijo Hilda con una sonrisa misteriosa. Será mejor que sea sorpresa. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Hilda me llevó a comprar ropa. No cualquier ropa. Vestidos de diseñador de boutiques donde una sola prenda costaba más de lo que yo solía ganar en un mes. Al principio me sentí incómoda, culpable por gastar tanto dinero. Pero Hilda fue insistente. Lidia, me dijo mientras una vendedora nos traía champaña y pequeños bocadillos, tienes casi $500 millones. Comprar un vestido de $5,000 es como si alguien con $100 en el banco gastara un centavo. No es un gasto. Es un redondeo de errores en tu fortuna. Esa perspectiva era tan ajena a mí que me costaba procesarla. Había pasado toda mi vida contando centavos, haciendo presupuestos ajustados, sacrificando mis necesidades por las de mi familia. Y ahora mi hermana me estaba diciendo que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Terminé eligiendo un vestido color verde esmeralda que me llegaba hasta los tobillos. Era elegante sin ser ostentoso. Me hacía sentir hermosa de una manera que no había sentido en décadas. La vendedora también me convenció de comprar zapatos, un bolso pequeño con pedrería y un chal de seda por si hacía frío en el salón de eventos. También visitamos un salón de belleza de lujo. Me hicieron manicura, pedicura, tratamiento facial, y un estilista trabajó en mi cabello durante 2 horas. Cuando me mostró el resultado final en el espejo, casi no me reconocí. Mi cabello gris había sido cortado y peinado en un estilo moderno que me quitaba años de encima. Mi piel se veía revitalizada después de los tratamientos. Hasta mis manos, que habían estado tan maltratadas por el frío, ahora lucían cuidadas y elegantes. Te ves hermosa, dijo Hilda con lágrimas en los ojos. Te ves como la mujer fuerte que siempre has sido pero que escondiste durante demasiado tiempo. El 27 de diciembre llegó. Las audiencias en corte eran a las 10 de la mañana. Hilda y yo no asistiríamos personalmente. Nuestros abogados nos representarían y nos mantendrían informadas. Pero me desperté temprano de todas formas, nerviosa por lo que estaba sucediendo. A las 11:30, Hilda recibió una llamada de su abogado principal. Puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. Tenemos resultados mixtos, informó el abogado. Su voz sonaba profesional, pero había un toque de satisfacción en ella. En la audiencia criminal, el juez encontró causa probable para proceder con todos los cargos. Luciana y Gustavo quedan formalmente acusados de fraude financiero, abuso de ancianos agravado, falsificación de documentos e intento de lesiones graves. La fianza fue establecida en $100,000 cada uno. ¿Pueden pagar eso?, preguntó Hilda. Lo dudo mucho. Han agotado sus líneas de crédito. Sus cuentas bancarias están congeladas debido a la investigación de fraude. Tendrían que encontrar a alguien dispuesto a prestarles $200,000 en efectivo, y dado que toda la ciudad los odia en este momento, no veo eso sucediendo. Entonces se quedarán en la cárcel hasta el juicio, dije sintiendo una mezcla de emociones. No necesariamente, continuó el abogado. El juez también permitió la posibilidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico si pueden asegurar una propiedad. Pero allí viene la otra noticia. En la audiencia civil sobre la casa,
presentamos toda la documentación probando que Lidia Saucedo es la dueña legal de la propiedad. El juez ordenó que Luciana y Gustavo tienen 72 horas para desocupar completamente la casa. Si no lo hacen, el sheriff los desalojará por la fuerza. Esperaba sentir triunfo, pero lo que sentí fue más complejo. Alivio de que se hiciera justicia, tristeza de que hubiera llegado a este punto, y una extraña sensación de vacío donde solía estar mi amor por mi hija. Hay más, añadió el abogado. Luciana intentó hablar en la corte. Alegó que todo era un malentendido, que ella solo estaba cuidando las finanzas de su madre porque Lidia no era competente mentalmente para manejar su propio dinero. ¿Qué? Exploté. ¿Cómo se atreve? Tranquila, dijo Hilda poniéndose una mano en el hombro. Déjalo terminar. El juez no le creyó ni por un segundo, continuó el abogado con satisfacción audible. Especialmente después de que presentamos los videos de la Nochebuena, los registros médicos mostrando que Lidia estaba completamente lúcida y competente, y los testimonios escritos de múltiples testigos, incluyendo vecinos y la propia nieta. El juez le dijo a Luciana, y cito textualmente, que debería estar avergonzada de sí misma y que espera que pase tiempo en prisión reflexionando sobre sus acciones. Bien, dije con más fiereza de la que esperaba. Que reflexione todo lo que quiera desde una celda. Después de la llamada, Hilda me abrazó. Sé que esto duele, me susurró. Pero es necesario. Es justicia. Lo sé, respondí. Y tienes razón. Pero no deja de doler. Pasamos el resto del día tranquilamente. Ángela vino a visitarnos en la tarde y le contamos los resultados de las audiencias. Ella tenía sentimientos encontrados similares a los míos. Aliviada de que hubiera consecuencias, pero triste de que su familia se estuviera desmoronando de esta manera. También recibí una noticia sorprendente esa noche. El juez había aprobado que Ángela asistiera a la gala de Año Nuevo con nosotras. Los servicios sociales supervisarían, pero dado que Ángela tenía 16 años y sus deseos eran claros, el juez decidió permitirle estar presente en lo que él llamó un evento familiar importante. Entonces llegó el 30 de diciembre, el día antes de la gala. Hilda me llevó a la casa. Mi casa. La que Luciana y Gustavo habían ocupado durante 5 años, pero que legalmente siempre había sido mía. El sheriff ya había estado allí supervisando el desalojo. Luciana y Gustavo habían sacado sus pertenencias personales, pero habían dejado un desastre. Platos sucios en el fregadero. Basura sin sacar. Muebles movidos y rayados como si los hubieran arrastrado con rabia. Caminé por las habitaciones con el corazón pesado. Esta había sido mi prisión. Pero también era una casa hermosa en un buen vecindario. Tenía potencial. Podía convertirse en un hogar de verdad con las personas correctas viviendo en ella. ¿Vas a venderla?, preguntó Hilda mientras yo miraba por la ventana del comedor, la misma ventana por la que había visto a Luciana y Gustavo riendo mientras me congelaba afuera. No, respondí sorprendiéndome a mí misma. Voy a quedarme con ella. Voy a renovarla completamente. Voy a borrar cada rastro de lo que pasó aquí y voy a convertirla en algo nuevo. Algo bueno. Hilda sonrió. Me parece perfecto. Esa noche, de vuelta a la suite del hotel, Hilda finalmente me reveló quiénes serían los invitados especiales en nuestra mesa de la gala. He invitado al señor Rodríguez y a la señora Martínez, dijo. Tus vecinos. Los que te defendieron y documentaron lo que pasó. Se merecen estar allí para ver el resultado final de su valentía. Me conmovió hasta las lágrimas. Aquellos vecinos apenas me conocían, pero habían arriesgado incomodar a Luciana y Gustavo para hacer lo correcto. Se merecían ser parte de este momento. La mañana del 31 de diciembre amaneció clara y brillante. Me desperté con mariposas en el estómago. Esta noche sería la culminación de todo. El momento en que finalmente me pararía frente a Luciana no como una víctima, no como alguien que necesitaba su aprobación o su amor, sino como una mujer poderosa que conocía su propio valor. Pasé la mañana en el spa del hotel. Más tratamientos faciales. Otro peinado. Maquillaje profesional aplicado con tanta habilidad que realzaba mis rasgos sin hacerme parecer que llevaba demasiado. Cuando la maquilladora terminó y me mostró el espejo, vi a una mujer que no había visto en décadas. Fuerte, digna, hermosa. Hilda entró a mi habitación vestida con un traje de noche color borgoña que le quedaba espectacular.
Tenía su cabello recogido en un elegante moño francés y llevaba un collar de diamantes que probablemente costaba más que un auto de lujo. ¿Lista?, preguntó. Me puse mi vestido verde esmeralda. Los zapatos. El chal. Me miré una última vez en el espejo de cuerpo completo. Lista, respondí. La limusina nos recogió a las 6 de la tarde. Ángela ya estaba dentro, esperándonos. Llevaba un vestido color lavanda que Hilda había comprado para ella. Se veía radiante y adulta, aunque sus manos temblaban ligeramente de nervios. La abracé y le susurré que todo estaría bien. Que esta noche no era sobre venganza, sino sobre reclamar nuestra dignidad. El señor Rodríguez y la señora Martínez se subieron en la siguiente parada. Ambos se veían incómodos con la elegancia del evento. La señora Martínez llevaba un vestido negro sencillo que probablemente había usado en bodas durante los últimos 20 años. El señor Rodríguez tenía un traje que le quedaba un poco grande en los hombros. Pero sus sonrisas eran genuinas cuando me vieron. Señora Saucedo, dijo la señora Martínez tomando mis manos, me alegra tanto verla bien. Lo que le hicieron fue imperdonable. Nunca me perdonaré por no haber intervenido antes. Usted hizo lo correcto cuando importaba, le aseguré. Gracias a su video, toda la ciudad sabe la verdad. Me ayudó más de lo que puede imaginar. Los abogados de Hilda subieron en el último momento. 2 hombres y una mujer, todos vestidos impecablemente, todos con esa confianza tranquila que viene de saber que tienes la ley de tu lado. La gala se celebraba en el hotel más exclusivo de la ciudad, el Grand Regency. Un edificio histórico de principios del siglo XX que había sido restaurado con millones de dólares. La entrada estaba iluminada con luces doradas. Una alfombra roja se extendía desde la acera hasta las puertas principales. Fotógrafos contratados por el evento capturaban a cada invitado que llegaba. Cuando nuestra limusina se detuvo, pude sentir todas las miradas voltearse hacia nosotros. El chofer abrió la puerta y Hilda salió primero. Hubo un murmullo inmediato entre la multitud. La gente se reconocía entre sí en estos eventos. Y Hilda Saucedo, oficialmente muerta durante 8 años, acababa de aparecer en el evento social más importante del año. Luego salí yo. Más murmullos. La gente sacaba sus teléfonos. Ya estaban tomando fotos y probablemente enviándolas a grupos de chat, preguntándose qué demonios estaba pasando. Ángela salió después, seguida por nuestros invitados. Caminamos por la alfombra roja con nuestras cabezas en alto. Los fotógrafos nos tomaban fotos frenéticamente. Algunas personas en la multitud comenzaron a aplaudir. No todos, pero suficientes como para que fuera notable. El salón de baile era espectacular. Techos altos con candelabros de cristal que debían pesar toneladas. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos inmaculados. Centros de mesa con arreglos florales elaborados de rosas blancas y hortensias. Una orquesta en vivo tocaba música suave en un escenario al fondo del salón. Había fácilmente 300 personas allí. La élite social de la ciudad. Empresarios exitosos. Políticos locales. Médicos y abogados prominentes. Gente con dinero y poder que se reunía una vez al año para verse unos a otros y recordarse mutuamente lo importantes que eran. Nuestra mesa estaba ubicada estratégicamente cerca del centro del salón. No escondida en una esquina, pero tampoco demasiado cerca del escenario. Una posición que gritaba confianza. Que decía estamos aquí y no nos estamos escondiendo. Me senté con Hilda a mi derecha y Ángela a mi izquierda. Los demás ocuparon los asientos restantes. Un mesero apareció inmediatamente con champagne. Tomé una copa aunque raramente bebía. Esta noche necesitaba algo para calmar mis nervios. Y entonces la vi. Luciana entró al salón de baile del brazo de Gustavo. Llevaba el vestido que había mencionado Hilda, uno color dorado que probablemente costó $2000. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje era impecable. Desde la distancia, parecía la imagen de la confianza y el éxito. Pero yo conocía a mi hija. Podía ver la tensión en sus hombros. La forma forzada en que sonreía. Como sus ojos escaneaban el salón constantemente, como un animal buscando depredadores. Todavía no nos había visto. Estaba demasiado ocupada fingiendo que todo estaba bien, saludando a conocidos que claramente no querían hablar con ella.
Podía ver cómo la gente le daba conversaciones breves y corteses antes de encontrar excusas para alejarse. Su aislamiento social ya había comenzado. Gustavo se veía aún peor. Tenía ojeras profundas. Su traje, aunque caro, le quedaba más holgado que antes, como si hubiera perdido peso en los últimos días. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó una copa de champaña de la bandeja de un mesero. —¿Van a sentarse? —preguntó Ángela en voz baja. Su mano apretaba la mía bajo la mesa. —Tienen que hacerlo eventualmente —respondió Hilda con calma. —No pueden quedarse de pie toda la noche. Como si hubiera escuchado nuestras palabras, Luciana finalmente miró hacia nuestra dirección. Sus ojos recorrieron casualmente el salón y luego se detuvieron abruptamente cuando me vio. Su rostro se congeló. La copa de champaña en su mano se tambaleó peligrosamente. Le dijo algo a Gustavo. Él volteó a mirar. Su reacción fue aún más dramática. Su cara se puso pálida. Su boca se abrió en shock visible. Por un momento, solo nos miramos a través del salón lleno de gente. Madre e hija. Víctima y victimaria. Pasado y futuro. Todo el salón pareció desaparecer hasta que solo quedamos nosotras dos, conectadas por años de historia complicada y dolor reciente. Entonces Hilda levantó su copa de champaña en un brindis silencioso. Una sonrisa pequeña y fría curvó sus labios. Era un gesto que decía claramente: te veo y estoy aquí para terminar esto. Luciana apartó la mirada bruscamente. Le susurró algo urgente a Gustavo. Él negó con la cabeza, claramente queriendo irse. Pero ella lo agarró del brazo con fuerza y lo arrastró hacia su mesa asignada. Estaban sentados en el otro lado del salón, lo suficientemente lejos para no tener que interactuar directamente, pero lo suficientemente cerca para que pudiéramos vernos mutuamente durante toda la noche. La cena comenzó. 5 tiempos elaborados preparados por chefs galardonados. Ensalada de rúcula con peras caramelizadas. Sopa de langosta. Filete mignon cocinado a la perfección. Cada plato era una obra de arte en el plato. Y por primera vez en años, pude disfrutar de una comida sin miedo, sin ansiedad, sin tener que pedir permiso o comer sobras. Entre los tiempos, la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa. Al principio con cautela, luego con más confianza. Querían saber quién era Hilda. Cómo estaba viva. Querían expresar su simpatía por lo que me había pasado. Querían asegurarse de que estuvieran del lado correcto de esta historia que claramente se estaba desarrollando frente a ellos. Hilda manejaba cada interacción con gracia y precisión. Explicaba que había estado viviendo en el extranjero por razones de seguridad. Que había regresado cuando se enteró de que su hermana estaba en peligro. Que estaba muy agradecida por el apoyo de la comunidad. Cada vez que alguien visitaba nuestra mesa, podía ver a Luciana observando desde lejos. Su rostro se ponía más tenso con cada interacción. Ella podía ver cómo el poder social se estaba desplazando, cómo la gente estaba eligiendo lados, y cómo todos estaban eligiendo el nuestro. Después del plato principal, el director del club social subió al escenario para dar un discurso de bienvenida. Habló sobre la tradición del evento, sobre la importancia de la comunidad, sobre los valores que compartían todos los presentes. Y entonces, desviándose claramente de su discurso preparado, añadió algo inesperado. Este año ha sido un recordatorio de que la verdadera clase no viene del dinero o el estatus. Viene de cómo tratamos a aquellos que no pueden defenderse. De cómo honramos a nuestros mayores. De si elegimos la compasión sobre la crueldad. Sus ojos se movieron brevemente hacia la mesa de Luciana antes de continuar. Esta comunidad se enorgullece de sus valores. Y no toleramos el abuso bajo ninguna forma. Recordemos eso mientras celebramos esta noche. El salón estalló en aplausos. Fuertes y sostenidos. Y supe que no estaban aplaudiendo solo sus palabras genéricas sobre valores. Estaban aplaudiendo porque todos en esa habitación sabían exactamente a quién se estaba refiriendo. Estaban aplaudiendo su condena pública de Luciana y Gustavo. Miré hacia la mesa de mi hija. Luciana tenía la cabeza agachada. Sus hombros temblaban. Gustavo la tenía rodeada con un brazo, pero él también se veía miserable. Estaban completamente aislados. Su mesa, que debía tener 10 personas, solo tenía 4. Los otros 6 invitados claramente habían cancelado en el último minuto,
no queriendo asociarse con ellos. Esto es cruel, susurré a Hilda. Parte de mí se preguntaba si habíamos ido demasiado lejos. Hilda siguió mi mirada y su expresión se suavizó ligeramente. No es cruel. Es consecuencia. Lidia, ella te dejó congelándote en la nieve. Te robó cientos de miles de dólares. Te trató como basura durante 5 años. Esto, señaló el salón, esto es solo la sociedad diciéndoles que ese comportamiento no es aceptable. Que las acciones tienen precio. Lo sé, admití. Pero sigue siendo mi hija. Y duele verla así. El que sea tu hija no la exime de responsabilidad, intervino Ángela sorprendiéndome. Su voz era firme. Abuela, me enseñaste que el amor no significa permitir que la gente te lastime. Me enseñaste que el perdón no significa olvidar o eliminar las consecuencias. Esto es lo que ella eligió. Estas son las consecuencias de sus decisiones. Tenía razón. Mi nieta de 16 años tenía más sabiduría que yo después de décadas de vida. La música comenzó después de la cena. La orquesta tocaba melodías clásicas y modernas mientras las parejas se movían hacia la pista de baile. Vi a Gustavo intentar llevar a Luciana a bailar, pero ella negó con la cabeza bruscamente. Se quedaron sentados en su mesa, aislados en medio de 300 personas celebrando. Hilda se levantó y me extendió la mano. «Baila conmigo», dijo con una sonrisa. Como cuando éramos niñas y practicábamos en la sala de la casa de mamá. Reí a pesar de la tensión. Nos dirigimos a la pista de baile y bailamos juntas, hermanas reunidas después de años de separación forzada. Alrededor de nosotras, otras parejas se unieron. El señor Rodríguez sacó a bailar a la señora Martínez. Ángela bailó con uno de los abogados jóvenes que resultó ser sorprendentemente buen bailarín. Era hermoso. Era liberador. Por primera vez en tanto tiempo, me sentía completamente viva. Entonces la música cambió a algo más lento. Una balada romántica. Las luces se atenuaron ligeramente. Y en ese momento de transición, vi a Luciana levantarse de su mesa. Caminaba directamente hacia nosotras con pasos determinados. Gustavo intentó detenerla, pero ella lo apartó. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto era el momento que había estado esperando y temiendo en igual medida. El enfrentamiento final. Hilda lo notó también. Me apretó la mano brevemente antes de soltarla. «Puedes manejar esto», me susurró. «Eres más fuerte de lo que crees». Luciana se detuvo frente a mí. De cerca podía ver que su maquillaje no escondía completamente las ojeras. Que había estado llorando recientemente porque tenía los ojos rojos e hinchados. Que el vestido dorado de $2000 no podía ocultar lo destrozada que estaba por dentro. «Mamá», dijo. Su voz temblaba. «Necesito hablar contigo». Miré a esta mujer que había sido mi bebé. Mi niña. Mi todo durante tantos años. Y sentí una mezcla imposible de emociones. Amor residual. Dolor profundo. Decepción aplastante. Y algo nuevo. Algo que no había sentido antes hacia ella. Lástima. «Habla», dije simplemente. Luciana miró alrededor nerviosamente. Medio salón nos estaba observando, fingiendo no hacerlo, pero claramente fascinados por este drama que se desarrollaba frente a ellos. «En privado», rogó. «Por favor». «No», respondí con firmeza. «Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Ya no tengo secretos que proteger. Ya no tengo vergüenza que esconder. Esa eres tú ahora». Su rostro se retorció de dolor ante mis palabras. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Lo siento», sollozó. «Mamá, lo siento tanto. No sé qué nos pasó. No sé cómo llegamos a esto. Gustavo y yo estábamos tan estresados con las deudas, con la hipoteca, con todo. Y de alguna manera te culpamos a ti. Te convertimos en nuestro chivo expiatorio. Y fue horrible. Fue imperdonable». «Tienes razón», dije sin emoción. «Fue imperdonable. Por favor», continuó desesperada. «Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. De compensarte. Puedo devolverte el dinero. Puedo ir a terapia. Puedo cambiar. Solo dame una oportunidad de ser tu hija otra vez». Parte de mí quería abrazarla.
Esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te hagan tus hijos. Pero una parte más fuerte, más sabia, se mantuvo firme. Luciana, dije calmadamente, cuando te pedí respeto básico, cuando te rogué que no me encerraras en el sótano, cuando lloré suplicándote que me dejaras hablar con mis amigas, tú me ignoraste. Me dijiste que era una malagradecida. Me dijiste que debía estar agradecida por las migajas que me dabas. Mi voz se hizo más firme. Y cuando me dejaste congelándome en la nieve esa noche de Navidad, cuando me miraste por la ventana mientras yo golpeaba la puerta rogando por mi vida, tuviste tu oportunidad de ser humana. De ser mi hija. De recordar que me amabas. Y en lugar de eso, levantaste tu copa y brindaste con tu esposo mientras yo moría. Luciana estaba llorando desconsoladamente ahora. La gente alrededor había dejado de fingir que no escuchaban. Todos miraban abiertamente. Así que no, continué, no te voy a dar otra oportunidad. No porque sea cruel. No porque quiera castigarte. Sino porque finalmente aprendí algo que debí aprender hace años. Que el perdón no requiere reconciliación. Que puedo soltarte y desearte lo mejor sin permitir que vuelvas a lastimarme. Pero soy tu hija, gritó desesperada. Soy tu única hija. Eras mi hija, corregí suavemente. Ahora eres una extraña que comparte mi sangre. Y tal vez algún día, años desde ahora, cuando hayas hecho el trabajo de convertirte en una mejor persona, podamos tener algún tipo de relación superficial. Pero nunca volveremos a ser lo que fuimos. Ese puente se quemó completamente. Luciana me miró con horror. Como si finalmente estuviera entendiendo que esto era real. Que no había vuelta atrás. Que había perdido a su madre para siempre por sus propias acciones. ¿Y Ángela? Preguntó con voz quebrada. Mi bebé. No me la pueden quitar. Ángela se acercó desde donde había estado observando. Se paró junto a mí, tomó mi mano y miró a su madre con una mezcla de tristeza y determinación. Nadie me está quitando de ti, mamá, dijo Ángela con voz clara. Yo elegí irme. Elegí estar con la abuela porque ella me trata con amor y respeto. Porque ella no me grita ni me manipula ni me usa como arma contra otras personas. Si quieres tener una relación conmigo algún día, vas a tener que ganártelo. Vas a tener que demostrar que puedes ser una mejor persona. El rostro de Luciana se desmoronó completamente. Se volvió hacia Gustavo, que había estado de pie a varios metros de distancia, observando todo el intercambio con expresión derrotada. Él se acercó y la abrazó mientras ella sollozaba contra su hombro. Vámonos, le dijo en voz baja. Ya no tenemos nada que hacer aquí. La observé mientras se alejaban. Caminaron a través del salón lleno de personas que los observaban con una mezcla de lástima y juicio. Recogieron sus cosas de su mesa y salieron por las puertas principales sin mirar atrás. Y así, simplemente así, se fueron. El clímax que había estado temiendo resultó ser menos dramático de lo que imaginé. No hubo gritos. No hubo violencia. Solo verdades dolorosas dichas en voz alta y la separación final de una relación que había muerto hace mucho tiempo. El salón permaneció en silencio durante varios segundos después de que se fueran. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otra persona. Y otra. Hasta que todo el salón estalló en aplausos. No sabía exactamente por qué aplaudían. Tal vez por mi valentía al enfrentarla. Tal vez por la justicia de todo. O tal vez simplemente porque les gustaba el drama. No me importaba. Dejé que los aplausos me lavaran como una ola. Dejé que validaran lo que acababa de hacer. Y por primera vez desde aquella noche en la nieve, me sentí completamente libre. Hilda me abrazó fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, susurró contra mi cabello. Tan increíblemente orgullosa. Ángela se unió al abrazo y las tres nos quedamos así por un largo momento. Una familia reconstruida desde las cenizas de otra que se había autodestruido. No era la familia que había imaginado tener. Pero era la familia que tenía ahora. Y era suficiente. Era más que suficiente. La orquesta, leyendo sabiamente el momento, comenzó a tocar una canción alegre y optimista. La energía en el salón cambió inmediatamente. La gente regresó a bailar, a conversar, a celebrar. El drama había terminado y ahora podían regresar a sus vidas normales con una historia jugosa que contar. Nosotras nos quedamos en la gala hasta el final. Bailamos.
Reímos. Comimos postre, un pastel de chocolate con frambuesas que sabía a victoria y nuevos comienzos. A medianoche, cuando el reloj marcó la llegada del año nuevo, brindamos con champagne. Por segundas oportunidades. Por familias elegidas. Por la fuerza que nunca supimos que teníamos hasta que no tuvimos otra opción. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de cambios que todavía me costaba procesar completamente. El juicio de Luciana y Gustavo se llevó a cabo en marzo. Ambos aceptaron un acuerdo con la fiscalía para evitar prisión. 3 años de libertad condicional. 500 horas de servicio comunitario cada uno. Y la obligación de devolverme cada centavo que robaron más el 20% de interés. En total, $438,000. No esperaba ver ese dinero pronto. Gustavo había perdido su trabajo y Luciana apenas conseguía mantener empleos temporales. Su reputación estaba tan destruida que nadie en la ciudad quería contratarlos. Eventualmente se mudaron a otro estado para empezar de nuevo. No supe a dónde y no pregunté. La casa fue completamente renovada. Contraté a los mejores diseñadores de interiores que encontré y les di carta blanca. Arrancaron todo lo que me recordaba a aquellos años horribles. Pisos nuevos. Pintura fresca en cada pared. Muebles completamente nuevos. Cuando terminaron en mayo, era irreconocible. Ya no era una prisión. Era un hogar. Ángela se mudó oficialmente conmigo en abril después de que el juez finalizara el proceso de custodia. Luciana no peleó. Creo que en algún nivel entendía que había perdido ese derecho. Ángela floreció en los meses siguientes. Sus calificaciones mejoraron. Comenzó terapia para procesar todo lo que había vivido. Hizo nuevas amigas. Empezó a sonreír de verdad otra vez, no esas sonrisas forzadas que usaba en casa de sus padres. Hilda compró la casa de al lado. Literalmente. Cuando la casa junto a la mía salió a la venta, la compró en efectivo el mismo día. Derribó la pared del jardín trasero para conectar ambas propiedades. Ahora vivíamos como vecinas, pero con acceso constante una a la otra. Era perfecto. Teníamos nuestros propios espacios, pero nunca estábamos realmente solas. En junio, Hilda me involucró oficialmente en el negocio. Me nombró vicepresidenta ejecutiva de la compañía. Al principio me sentía completamente fuera de lugar. Habían pasado años desde que trabajé profesionalmente como contadora. Pero Hilda fue paciente. Me enseñó todo sobre las inversiones que había hecho, sobre los mercados donde operábamos, sobre las decisiones estratégicas que enfrentábamos. Descubrí que todavía tenía ese ojo analítico para los números. Esa capacidad de ver patrones donde otros veían caos. En mi primer mes revisando nuestro portafolio, identifiqué 3 inversiones problemáticas que estaban sangrando dinero silenciosamente. Hilda quedó tan impresionada que me dio un bono de $500,000. $500,000. Un bono. Todavía me costaba entender este nuevo mundo donde vivía. Con ese dinero establecí una fundación. La Fundación Saucedo para la protección de adultos mayores. Su misión era identificar casos de abuso de ancianos, proporcionar asistencia legal gratuita a las víctimas y crear conciencia sobre el problema. Contraté trabajadores sociales. Abogados especializados. Establecimos una línea directa donde la gente podía reportar situaciones sospechosas. En nuestros primeros 3 meses, ayudamos a 18 ancianos a escapar de situaciones abusivas. 18 personas que estaban sufriendo en silencio como yo había sufrido. Ver sus caras cuando les decíamos que podíamos ayudarlos, que no estaban solos, que merecían dignidad. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Ángela se graduó de la preparatoria en mayo del año siguiente con honores. La ceremonia fue hermosa. Hilda y yo nos sentamos en primera fila llorando de orgullo cuando llamaron su nombre. Había sido aceptada en 5 universidades diferentes con becas completas. Eligió estudiar psicología en una universidad a solo 2 horas de distancia. Lo suficientemente cerca para visitarnos los fines de semana, pero lo suficientemente lejos para tener su propia independencia. Luciana no asistió a la graduación. Envió una tarjeta por correo con una breve nota de felicitación. Ángela la leyó, asintió una vez y la guardó en un cajón. No dijo nada sobre sus sentimientos y yo no pregunté. Ella procesaría su relación con su madre a su propio ritmo. En el verano conocí a alguien.
No estaba buscando romance. A mis 70 años pensaba que esa parte de mi vida había terminado. Pero Lorenzo apareció en una conferencia de negocios donde Hilda y yo presentábamos sobre inversiones sostenibles. Era viudo. 73 años. Había sido profesor de economía durante 40 años antes de retirarse. Tenía el sentido del humor más maravilloso y una gentileza genuina que me recordaba a mi difunto esposo. Empezamos a tomar café. Luego cenas. Luego largas caminatas por el parque discutiendo literatura y política y nuestras vidas pasadas. No nos apresuramos. A nuestra edad no había razón para apresurarse. Solo disfrutábamos la compañía del otro. El descubrimiento gradual de otra alma amable en este mundo complicado. Hilda lo adoraba. Ángela lo aprobaba. Eso era todo lo que necesitaba. Ocasionalmente recibía noticias de Luciana. A través de conocidos mutuales me enteré de que ella y Gustavo se habían divorciado. Que ella estaba trabajando en una oficina pequeña haciendo entrada de datos. Que asistía a terapia semanalmente. Que había comenzado a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para personas que habían abusado de sus familiares. Parte de mí se alegraba de escuchar que estaba intentando cambiar. Parte de mí simplemente sentía indiferencia. Había hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca tendríamos una relación real otra vez. Y estaba bien. Había llorado esa pérdida. Había procesado ese duelo. Ahora solo quedaba aceptación. En el segundo aniversario de aquella Nochebuena terrible, organicé una cena especial. Invité a todos los que me habían ayudado. El señor Rodríguez y la señora Martínez. Los abogados de Hilda. El doctor Ramírez que me atendió en la clínica. Ángela vino desde la universidad. Lorenzo estuvo allí también. Y por supuesto, Hilda. Brindamos. No por venganza cumplida, sino por supervivencia. Por resiliencia. Por la capacidad del ser humano de reconstruirse incluso después de ser completamente destrozado. Conté mi historia completa esa noche. Desde el principio hasta el final. No omití nada. Las partes vergonzosas donde permití el abuso. Las partes dolorosas donde perdí a mi hija. Las partes milagrosas donde recuperé mi vida. Algunas personas lloraron. Otras solo escucharon en silencio con expresiones serias. Cuando terminé, la señora Martínez me tomó la mano. Usted es la mujer más valiente que conozco, dijo simplemente. No me siento valiente, admití. La mayor parte del tiempo solo me siento afortunada. Afortunada de que Hilda regresara. Afortunada de que Ángela me amara lo suficiente para buscar ayuda. Afortunada de sobrevivir esa noche. La valentía no es la ausencia de miedo, dijo Lorenzo con sabiduría. Es actuar a pesar del miedo. Usted enfrentó a su hija públicamente. Estableció límites cuando hubiera sido más fácil perdonar y olvidar. Reconstruyó su vida desde cero a una edad donde la mayoría de la gente se habría rendido. Eso es valentía. Tal vez tenía razón. Tal vez había sido valiente y simplemente no me había dado cuenta. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el balcón de mi casa renovada. La misma casa donde había sufrido tanto. Pero ya no había rastros de ese sufrimiento. Era completamente nueva. Como yo. Ángela salió a acompañarme. Se acurrucó contra mi lado como solía hacer cuando era pequeña. Te amo, abuela, susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que merecemos ser tratados con dignidad sin importar qué. Yo te amo más, respondí besando su cabeza. Y gracias por salvarme. Por ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda cuando yo no podía. Nos quedamos así en silencio cómodo. Mirando las estrellas. Pensando en todo lo que habíamos sobrevivido y todo lo que todavía nos esperaba. Mi vida no terminó aquella noche en la nieve. No terminó cuando mi hija me traicionó. No terminó cuando todo parecía perdido. En cambio, comenzó de nuevo. De una manera que nunca imaginé posible. A veces pienso en otras mujeres como yo. Atrapadas en situaciones donde sus propias familias las tratan como cargas. Sufriendo en silencio porque tienen miedo o vergüenza de pedir ayuda. Y quiero gritarles que hay esperanza. Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Que merecen respeto y amor sin importar su edad. Por eso continúo con la fundación.
Por eso comparto mi historia cada vez que me lo piden. Por eso Hilda y yo destinamos millones de dólares cada año a programas que protegen a los ancianos vulnerables. Porque si mi historia puede ayudar a salvar aunque sea una vida, entonces todo lo que sufrí tuvo significado. Tengo 71 años ahora. Mi cabello es completamente gris, pero lo llevo con orgullo. Mi cara tiene arrugas, pero cada una cuenta una historia de supervivencia. Mis manos, que una vez estuvieron congeladas y moradas, ahora firman cheques millonarios para causas que importan. Soy Lidia Saucedo. Sobreviví. Me reconstruí. Y ahora ayudo a otras a hacer lo mismo. Y esa, finalmente, es toda mi historia. No terminó con venganza espectacular o reconciliación imposible. Terminó con algo mucho mejor. Terminó con paz. Con dignidad. Con la comprensión profunda de que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de conocer tu propio valor. Aquella Nochebuena, cuando mi hermana apareció y dijo destruyanla, pensé que hablaba de la casa. Pero ahora entiendo que hablaba de algo mucho más grande. Destruir el sistema que permite el abuso. Destruir el silencio que lo protege. Destruir la idea de que los ancianos son desechables. Y en eso, logramos más de lo que jamás imaginé posible. Esta es mi historia. Y apenas está comenzando.